Y acabamos de llegar al Mannequin Pis, que en realidad es mucho más pequeño de lo que pensé. Bueno amigos, acabamos de pedir el famoso metrailete. Esta estructura alucinante. Al frente puedes ver otra estructura que se parece a un asterisco. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. El día de hoy me encuentro en el país de las papas fritas. Así es, me encuentro en el país de Bélgica, exactamente en la ciudad de Bruselas. Seguramente Bélgica lo conoces por sus chocolates, definitivamente también por su cerveza, porque aquí se fabrican las buenas cervezas belgas, pero también es famosa por sus papas fritas. De hecho, es una religión aquí el saborear estas papas fritas. Así que desde la estación central de Bruselas vamos a visitar esta hermosa ciudad. Vamos a explicar por qué es que las papas fritas se han vuelto algo famoso aquí y vamos a explorar la ciudad. Así que acompáñenme, vamos para allá. Primero partamos por lo básico, la moneda. Aquí en Bélgica se maneja el euro, así que si es que estás en la zona del euro no vas a tener ningún problema. Segundo, el clima. Aquí el clima es bastante marcado. En verano hace un sol terrible, en invierno hace un frío que te cagas, así que vas a tener que traer abrigo. Ahora estamos entrando en primavera, el sol todavía está presente, pero ya se siente el frío. Más o menos estamos a 10 grados centígrados. Estoy usando una chaqueta, lo suficiente como para soportar, pero si eres más friolento, pues un abrigo no estaría nada mal. Tercero, el transporte. Aquí en Bruselas el transporte es bastante efectivo. Tenemos buses, tranvías, tenemos trenes, un sistema completo que te hará llevar por cualquier parte. Pero lo más importante o lo más interesante para conocer la ciudad es caminar. Así que vas a tener que caminar bastante. Tráete un par de zapatillas para poder explorar y meterte por lugares que el bus, ni el tren, ni el tranvía van a llegar. Empezamos con el corazón de Bruselas, la Grand Place o el Gran Palacio. ¿Qué decir de esta plaza? Bueno, es uno de los lugares más bonitos del mundo. No lo digo yo, lo dice la UNESCO. Rodeada de edificios dorados y con detalles góticos, es imposible no quedarse boquiabierto. Hay un dato curioso, durante la primavera, cada 2 años, este Gran Palacio se cubre de un traje muy bonito, lleno de tapiz, y se utiliza aproximadamente 500.000 flores para poder cubrir este gran palacio. 500.000 begonias es lo que cubre este gran palacio en época de primavera cada 2 años. Si llegas a la Grand Place y sientes que te has transportado al pasado, tienes razón. No hay un solo edificio moderno a la vista. Todo es tan impresionante que parece sacado de una película. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo habrán durado para poder construir toda esta maravilla? Está hecha detalle por detalle cada escultura que hay en cada fachada de estos edificios. Está demasiado bonito. Y esto es el punto principal y el primer punto a conocer al llegar aquí a Bruselas. Esto es exactamente el Gran Palacio. Miren cuánta belleza hay alrededor de ella. Y efectivamente no hay ninguna arquitectura moderna en este lugar. Todo es época del pasado. Es como si efectivamente nos estuviéramos transportando a una época distinta con toda esta maravilla arquitectónica. Ahora, no solo tienes que apreciar la fachada, sino también puedes ingresar hasta donde el tiempo te dé o hasta donde puedas lograr llegar y explorar más de este gran palacio. ¿Qué tal este primer vistazo? Está interesante este punto, ¿verdad? Mantente conectado al video porque al final te voy a dar un tip bastante interesante. Lo malo es que el clima comenzó a cambiar. Está lloviendo y bastante fuerte, pero eso no va a impedir a que podamos conocer los siguientes puntos. Así que acompáñenme. Bueno, como les había comentado, el clima cambió repentinamente y ahorita hace una lluvia terrible. Así que vamos a esperar aquí en el Gran Palacio
para que se calme un poco y continuar con el recorrido. Ahora sí, amigos, ya la lluvia paró y nos vamos al próximo punto turístico que está a tan solo 5 minutos de aquí del Gran Palacio, y se trata del punto más icónico y turístico que vas a encontrar aquí en Bruselas. Se trata de un niño orinando. Se llama el Manneken Pis, así que vamos para allá. Y no se rían porque ese niño trajo la salvación de muchas personas y les voy a explicar por qué. No sin antes despedirnos del Gran Palacio y de esta belleza. La verdad, muy linda. Adiós, Gran Palacio. Y ya estamos llegando. Y ya vemos también que se está concentrando bastantes turistas. Es por el Manneken Pis que ahora les vamos a mostrar. Y acabamos de llegar al Manneken Pis, que en realidad es mucho más pequeño de lo que pensé. Lo curioso es que este Manneken Pis, este niño que está orinando, cuenta con distintos trajes para poder vestir de acuerdo a la temporada. Cuenta con aproximadamente 1000 atuendos que el niño va a vestirse, depende del momento. Ahorita está vestido con un atuendo que dice Memorial Van Damme. Según una leyenda, durante una batalla en el siglo XIV, el Manneken Pis apagó una mecha de explosivos con su poder. Así que no es solo un niño travieso, es un héroe local. Además, lo visten con trajes diferentes a lo largo del año. De hecho, tiene más de 1000 atuendos, desde uniformes de fútbol hasta trajes tradicionales. Es el pequeño fashionista de Bruselas. Y vemos la cantidad de turistas que vienen simplemente para tomarse una foto con este pequeño niño travieso, este pequeño niño que se orina y que apagó incendios. Muy curioso, el Manneken Pis. Y pueden encontrar distintos souvenirs sobre este niño en las distintas tiendas que están alrededor de ellas. Y ahora sí nos despedimos de este pequeño para disfrutar a lo que venimos, a las deliciosas papas fritas belgas. Así que vamos a encontrar un lugar donde quedarnos y poder disfrutar de estas tan famosas papas fritas y del por qué es tan religioso poder comerte estas deliciosas papas fritas hechas aquí en Bélgica. Vamos a buscar un lugar y vamos a deleitarnos de ese platillo tan famoso de esta ciudad y también de este país. Ahí hasta sacacorchos del niño pichilón, del Manneken Pis. Ahora sí, amigos, hemos llegado al punto donde vamos a deleitarnos de las papas fritas belgas. Aquí estoy en uno de los restaurantes más valorados por Google Maps, así que vamos a probar una famosa papa frita que tiene de todo prácticamente. Ingresemos para ver de qué se trata. Bueno, amigos, acabamos de pedir el famoso metrailete, que es papas fritas con hamburguesa, ensalada, con un baguette ahí puesto. Se ve contundente. Cuesta 2 euros, pero si le quieres agregar salsa es 1 euro adicional. Así que vamos a probar estas famosas papas fritas de aquí, de Bélgica. A ver, para empezar, el tamaño. Miren lo gigante que es esto, prácticamente el tamaño de mi mano. Y se cayó. A ver, vamos a probar esta primera papa frita. Muy bueno. Tiene una preparación distinta y les voy a explicar cuál es la preparación y el por qué son tan famosas, ya que los franceses también dicen que son dueños de las papas fritas, pero ahora te explico por qué los belgas dicen lo contrario. Exacto.
Aunque los franceses insistan en que las papas fritas son suyas, los belgas son los auténticos maestros. ¿Y cuál es la clave? Las fríen 2 veces. Por eso es tan crujiente por fuera y suave por dentro. Hay una historia, algo que me han contado, porque tengo un amigo que tiene su novia de Bélgica, su novia belga, es que todos los miércoles su familia es el día de las papas fritas. Todos los miércoles se reúne la familia para deleitarse de lo más icónico, de la papa frita. Ahora sí, yo lo he podido probar mucho mejor porque estaba rodeado de bastantes papas fritas por arriba. Ya pude doblar el pan y se siente muy bueno. El pan también le da otro toque. Muy rico. Ya haber llenado el estómago de esa deliciosa papa frita del metraliete, que así se llama, nos vamos al siguiente punto. Vamos, acompáñenme. Para ir a este lugar sí tenemos que tomar el metro porque está un poco más alejado del casco antiguo. Sin embargo, es algo alucinante que te va a hacer explotar la cabeza. Así que vamos a tomar el transporte público y nos vamos para el siguiente punto. Ahora sí hemos llegado a otro punto. Detrás mío se encuentra una estructura metálica muy parecida a una molécula. Se llama atomium. Esta estructura gigante fue construido para la Exposición Universal de 1958 y fue tan popular que decidieron dejarlo como un ícono permanente. Puedes subir por sus tubos hasta las esferas y obtener una vista panorámica de la ciudad. Incluso puedes cenar en la esfera más alta. Un dato curioso es que los belgas están tan orgullosos del atomium que incluso tienen chocolates con la forma de esta estructura. Si no te llevas una selfie aquí, ¿realmente visitaste Bruselas? Cada vez que me voy acercando se va tornando mucho más grande y efectivamente tiene la forma de un átomo. El atomium es el orgullo de los belgas y definitivamente tienes que tomarte una foto para tenerlo de recuerdo aquí con esta estructura realmente impactante. Arriba se encuentra también un restaurante donde podrás tener una vista espectacular y deleitarte de alguna comida de aquí, de Bélgica, comida típica quizás, o de repente algún platillo en especial de tu agrado. Lo que sí te aseguro es que vas a tener una vista muy bonita desde lo más alto. Bueno, aparte de ver esta estructura alucinante, al frente puedes ver otra estructura que se parece a un asterisco de color rojo. Esas son las escaleras que te dirigen hacia esta esfera y puedes apreciar una vista totalmente distinta de la ciudad. O si gustas también puedes optar por aquella o por la que está del otro lado. Son 3 lugares donde puedes acceder. No sé si puedas... Creo que no puedes caminar entre una y otra, solamente puedes subir a una de las esferas. Si quieres tener la experiencia de ingresar a una de estas esferas, el costo es de 16 euros. Así que ya sabes, anda juntando tu dinero para poder visitar Bruselas y poder visitar también todos los puntos que te di en mención. Mi nombre es Jenner Silva. No te olvides por favor de darle me gusta a este video, comentar y compartirlo si es que te ha gustado. Además sería de mucho agrado el que te puedas suscribir a mi canal. Es totalmente gratis. Eso me motiva a que puedas seguir generando contenido de este tipo y visitando distintos lugares. Yo me despido desde aquí, desde el Atomium y desde la ciudad de Bruselas en Bélgica. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Para la portada.